Compañeros, profesor Carlos, en el día de hoy venimos a exponerles nuestro artículo reflexivo, el cual hemos venido trabajando a lo largo de este semestre y tiene por nombre Entre nubes y montañas, cómo se vive la educación física en las escuelas rurales. El grupo está conformado por Álvaro Peña, Joyce Murcia y quien les habla, Pedro Gómez. Bueno, para iniciar, las investigaciones, artículos que logramos encontrar acerca de este tema son muy pocos y más aún en Colombia. Se podría decir que este tipo de investigaciones en las escuelas rurales está un poco olvidada. Casi todas las investigaciones que logramos obtener o que logramos encontrar son como experiencias que relatan los mismos docentes. Bueno, ¿qué queremos generar con este artículo? ¿Qué queremos lograr? Queremos una nueva perspectiva, queremos generar un cambio en la sociedad y más aún en el profesorado. También queremos conocer cuáles son los procesos, los implementos, los escenarios, sus características y cuál es el impacto que la educación física genera en esta población o en este tipo de escuelas rurales. Nuestro artículo reflexivo se desarrolla frente al interés que tenemos en el contexto escolar en escuelas rurales. Nosotros partimos de algunas ideas o del pensamiento de algunas personas que piensan que el contexto rural está olvidado, por decirlo así, ya que lo comparan con el contexto de las grandes urbes y pues obviamente vamos a encontrar que no van a tener las mismas infraestructuras, los mismos materiales, incluso el mismo aporte económico. Entonces nosotros lo vemos más allá y lo tomamos desde las ventajas que no todo el mundo puede percibir, no logra percibir. Nosotros vemos la escuela rural como algo que todavía no se ha explotado, que tiene mucha capacidad. Lo tomamos básicamente desde tres aspectos poco globales, como lo es el desarrollo. El desarrollo aquí, como les decía, tiene una potencialidad, una creatividad para, a través de todas esas falencias que tienen, construir múltiples actividades, incluso pueden llegar a construir currículos completos educativos, satisfaciendo el desarrollo educativo, incluso llegando a que esos currículos puedan llegar no solo a satisfacer esa necesidad educativa, sino que puedan preparar a las personas que están en el ámbito escolar para ser unas personas competentes frente a su comunidad. También lo vemos desde la labor docente, en este caso lo vemos desde la labor docente del licenciado de la educación física. Lo vemos desde que tiene que ser una persona creativa y es una persona que gracias a que esas comunidades son tan fraternales, logran encajar tan bien y logran tener una buena relación, que logran desarrollar infinidad de cosas que son útiles para la comunidad y trabajan en pro a lo que la comunidad necesita. Como lo comentaba, también lo vemos desde los pros y los contras. Obviamente las escuelas rurales tienen unos pros y unos contras, que eso lo que hace es que se adapten y sean más creativos, incluso pueden llegar a tener desarrollo tanto físico como motriz, incluso intelectual, mayor a una persona que tiene todas las herramientas en una escuela rural, en una escuela urbana, perdón. Dentro de la metodología de nuestro escrito reflexivo encontramos cómo fue nuestra estrategia de búsqueda. Nosotros al principio, cuando estábamos haciendo esta metodología de nuestro escrito reflexivo, nosotros nos enfocamos sobre las escuelas rurales, pero realmente no teníamos claro un objetivo preciso sobre las escuelas rurales. Nosotros encontramos muchas investigaciones que hablaban sobre la escuela rural, pero ya hablando un poco más con los profes que nos están asesorando este artículo, encontramos que podíamos hablar sobre la escuela rural enfocándolo obviamente sobre la educación física. Encontramos muchísimos artículos, pero todos se basaban de pronto sobre la tecnología de la escuela rural y la tecnología de la naturaleza, pero realmente no se enfocaba en lo que nosotros queríamos, la educación física.
Dentro de la metodología encontramos el impacto de la educación física en las escuelas rurales, las características y las singularidades que ahí existen en la escuela rural. Nosotros tomamos 3 criterios de inclusión y exclusión. Dentro del primer criterio de inclusión, tratamos de descartar todos los artículos que habíamos encontrado principalmente. Hay otros que hablan de la educación física, pero obviamente son obsoletos, no nos sirve. Sí, entonces lo que nosotros hicimos es juntar todas sus investigaciones, hacer un estudio grande sobre todos esos artículos que habíamos encontrado, todas estas revistas indexadas, homologadas, y enfocarnos en lo que realmente nosotros queríamos, el objetivo principal, que era la educación física dentro de una escuela rural. Ahora, ¿cómo hicimos después de encontrar esos artículos de investigación, esos artículos reflexivos? Nosotros codíamos en una página de conciencia de Publinet y observábamos si esos artículos o estas revistas estaban homologadas internacionalmente o indexadas nacional. Podían estar en A1 o A2. Las revistas en A1 o A2 tenían 10 años de vigencia y la revista de B y C tenían 7 años de vigencia para tenerlas en cuenta para nuestros escritos reflexivos. Ahora bien, como último criterio de inclusión y exclusión, se realizó una búsqueda de toda la normatividad vigente que se rige sobre estas instituciones. Quisimos dar un parámetro y comparar si realmente lo que nos decían esos escritos lo estamos viendo hoy en día dentro de las escuelas rurales, especialmente de nuestro pueblo, nuestra nación Colombia. Dentro de nuestra discusión del artículo reflexivo planteamos 9 encabezados. Uno de ellos es del papel a la práctica, es decir, cómo todas estas ideas o todo esto que hemos plantado escrituralmente lo podemos llegar a poner en práctica, es decir, cómo desde el ámbito escolar podemos desarrollar ciertas competencias que después podamos ir a aplicar en nuestra comunidad. Encontramos otro que lo terminamos educación física diversa y multicultural, viéndolo desde el rol de la educación física, es decir, como el educador físico, que es una de las personas que más cercanía tiene con los alumnos, puede llegar a transformar todo ese conocimiento que adquieren en todas las asignaturas y ponerlos en práctica en su comunidad. ¿Cómo él puede lograr hacer eso? También encontramos un encabezado que determinamos: educación física y desarrollo dentro de la infancia en el contexto rural. Lo tomamos desde 3 aspectos: el desarrollo autónomo, desarrollo cooperativo y el respeto por los propios ritmos de aprendizaje. Es decir, el desarrollo autónomo, como les decía, desde la educación física, cómo el docente a través de sus múltiples pedagogías, sus lúdicas, sus actividades, etcétera, logra que esa persona pueda llegar a ese desarrollo de pasar todo esto aprendido a aplicarlo. Luego de esto también está el desarrollo cooperativo, es decir, cómo después de que yo adquiero esta capacidad de aplicar mis conocimientos, puedo llegar a compaginar con otro grupo de compañeros y entre todos formar una forma de aplicar ese conocimiento en la comunidad. Y el respeto por los propios ritmos de aprendizaje, es decir, como llegamos a un desarrollo cooperativo, no significa que yo tengo que ir allá sin yo antes haber aprendido el autodesarrollo. Es decir, hay que respetar los ritmos de los demás y mi propio ritmo por el aprendizaje. Un componente muy importante de la educación física y el desarrollo de la niñez en los contextos rurales. Aquí en las orientaciones pedagógicas de la escuela nueva, todo nos habla de 3 componentes súper importantes, que son la competencia motriz, la competencia expresiocorporal y la competencia axiológica. Como sabemos, la axiológica son los valores, la competencia expresivo-corporal es el conocimiento de nuestro propio cuerpo, la competencia motriz es el conocimiento que uno crea a través del movimiento.
Entonces, estos tres componentes son súper importantes dentro de las escuelas rurales. El uso de los espacios dentro de la escuela rural, cuando nosotros hablamos de educación física, es muy importante tener unos espacios adecuados para generar este espacio deportivo. Pero cuando no hay esos espacios, nosotros quisimos dar a entender que dentro de la escuela rural tenemos que aprovechar todos esos espacios que tenemos y abrir un amplio abanico de posibilidades de acción para un área curricular más amplia. La diversidad entre los estudiantes. Es muy común ver entre los estudiantes de la zona rural un pensamiento muy heterogéneo, supremamente heterogéneo, que a veces es una desventaja muy grande. Pero lo que nosotros queremos dar a entender en el escrito es que nosotros deberíamos implementar estrategias para que cada niño se acerque a los niños que tienen arraigados sus pensamientos diferentes y aprendan de eso, y que también los otros niños se retroalimenten de lo que ellos piensan, para así contribuir a un pensamiento con más valores y que pueda ayudar al niño a crecer en todos los sentidos. El principio de la deconstrucción a la construcción. Los estudiantes aprenden cuando encuentran un significado en su interacción con el medio, y el medio en el que se encuentra la escuela rural es el indicado. Vemos cómo el estudiante adquiere la capacidad de autonomía. La interacción con el medio genera que sus recursos sean personales y él sea capaz de construir su propio aprendizaje. Vamos con el profesorado. El profesorado es un punto clave de este artículo, y es que el docente en este tipo de contexto escolar supone un impulso para desarrollar propuestas de actuación adaptadas a diferentes y creativas. En este tipo de situaciones donde es donde mejor se demuestra el profesionalismo del docente, y se plantea que él es el que debe adaptarse a la zona rural donde va a ir a trabajar. Va a ser un poco complejo, ¿por qué? Porque él viene de una parte urbana, lo cual es totalmente diferente a la zona rural, y él es el que tiene que empezar por ese cambio, es el primero que tiene que generar el cambio en su mente. ¿Cómo yo puedo hacer que mis estudiantes aprendan? Y se le genera un problema al profesor, y es: no puedo hacer por qué. Pero lo que tiene que en realidad él preguntarse es: ¿cómo lo puedo hacer? ¿O qué puedo hacer en la zona rural? Seguimos con la educación física y la transformación social. La educación física realmente debe ser educativa, democrática, útil, lógica, humana, justa, solidaria, ética y crítica. Esto es lo que en general queremos para una educación. ¿Cómo podemos incluir el diario vivir en la educación en esta zona rural? ¿Cómo el docente puede generar esa ayuda de todos los días? El diario vivir de los estudiantes puede apoyarse y puede generar un cambio tanto en la familia del estudiante, apoyarse de esta familia y de los aprendizajes o de los temas que el docente esté dando a sus estudiantes. Bueno, ya como conclusiones, lo presentamos en dos, como unos pro y unos contra. Empezamos con los contra o las limitaciones. Presentamos como una inestabilidad del profesorado, dado que pues el profesor no se adapta a la zona rural, por lo tanto él está en constante rotación o constantes traslados, lo que genera que el estudiante no tenga un proceso significativo de su aprendizaje. Seguimos con la falta de implicación de la familia. Entonces acá es cuando hace falta el apoyo de la familia
Y esto se debe a que simplemente pues los padres de familia tienen que trabajar jornadas muy extensas. Entonces los niños salen de la escuela y prácticamente quedan solos en sus casas o tienen que ponerse a trabajar o ayudar en los oficios de la casa. Entonces no hay un acompañamiento acerca de estas temáticas de la familia, que pues debería ser eh, bastante importante. Los docentes y las comunidades. El, el docente en este tipo de comunidades hace como un papel como de ídolo o de principal, ya que es el que le está generando a los hijos de estas personas un conocimiento, les está brindando una forma de aprendizaje mm, más asequible a la zona en la que están. Eh, Hay otra que es la mala utilización de los recursos, ya que es poca, porque en la zona rural se ve muy poco elemento para poder trabajar. Eh, la mala utilización por falta de mm, una buena planeación o un requerimiento de que los profesores no vienen de forma que se puedan adaptar fácilmente a esta zona. Entonces, esto indica que los elementos no sean como los indicados o los que ellos pretenden encontrar en esta zona rural. Por último, es la escasez de los proyectos educativos. Como están en la zona rural, las gobernaciones, las alcaldías, no se enfocan tanto en la zona rural, sino más que todo en lo urbano. Entonces, proyectos como por ejemplo de informática o de parte del ambiente, que debería ser bastante importante y más en esta zona, que es donde